Hola amigas y amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas mis suscriptoras y suscriptores que os encontráis repartidos a lo largo y a lo ancho de este mundo. Desde aquí, desde mi ciudad Zaragoza, aquí en España, os mando un saludo y un fuerte abrazo. Nuevamente os doy la bienvenida a mi canal, La Comarca, vuestro canal multicultural. En esta nueva ocasión, amigas y amigos, continuamos con el contenido dedicado a la Biblia, el libro de nuestro Padre Dios. Y ahora os traigo el siguiente vídeo con la cuarta parte de Jeremías. Bueno, amigas y amigos, comenzamos. Último coloquio de Jeremías con Sedecías. El rey Sedecías mandó a buscar al profeta Jeremías a la tercera puerta del templo de Yahvé, y dijo el rey a Jeremías: «Tengo que preguntarte una cosa, no me ocultes nada». Respondió Jeremías a Sedecías: «Si te lo digo, me harás morir, ¿no es verdad? Si te doy un consejo, no me vas a escuchar». Entonces el rey Sedecías juró en secreto a Jeremías diciendo: «Vive Yahvé, que nos ha dado el aliento, que no te mataré ni te entregaré en poder de esos que andan buscando tu vida». Dijo Jeremías a Sedecías: «Así habla Yahvé Sebaot, Dios de Israel: si sales y te entregas a los generales del rey de Babilonia, salvarás tu vida y esta ciudad no será entregada a las llamas. Te salvarás juntamente con tu familia, pero si no sales a entregarte a los generales del rey de Babilonia, la ciudad caerá en manos de los caldeos, que la incendiarán, y tú no escaparás a sus manos». Y el rey Sedecías dijo a Jeremías: «Temo a los judíos que se han pasado a los caldeos, que se burlen de mí si caigo en sus manos». Respondió Jeremías: «No te entregarán a ellos, escucha pues la voz de Yahvé que yo te he referido, y te resultará bien, salvarás tu vida. Pero por si te niegas a rendirte, esto es lo que me ha revelado Yahvé: mira, todas las mujeres que han quedado en el palacio del rey de Judá serán llevadas a los generales del rey de Babilonia, y serán ellas las que exclamarán: «Te han engañado, te han seducido tus buenos amigos, se han hundido en el fango tus pies, y ellos te han dado la espalda». Sí, todas tus mujeres y tus hijos serán sacados a los caldeos, y tú no escaparás a sus manos, sino que caerás preso en manos del rey de Babilonia, y esta ciudad será destruida por las llamas. Dijo entonces Sedecías a Jeremías: «Nadie se entere de estas palabras, de lo contrario morirás. Si los dignatarios llegan a saber que yo he hablado contigo y se presentan a ti para decirte: queremos saber qué has dicho al rey y qué es lo que el rey te ha respondido, no nos ocultes nada. De lo contrario te mataremos». Les dirás: «Yo solo he suplicado humildemente al rey que no me haga volver a casa de Jonatas a morir allí». Vinieron en efecto todos los dignatarios a interrogar a Jeremías, mas él les contestó conforme a la sugerencia del rey, y no le molestaron más, pues la conversación no había sido oída. Y Jeremías permaneció en el patio de la guardia hasta el día en que fue tomada
Jerusalén. Caída de Jerusalén y fin de Sedecías. El año 9 de Sedecías, rey de Judá, en el mes 10, Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino con todo su ejército contra Jerusalén y le puso cerco. El año 11 de Sedecías, el día 9 del cuarto mes, fue abierta una brecha en la ciudad y penetraron todos los oficiales del rey de Babilonia y establecieron sus cuarteles en la puerta del medio. Nergal-Sareser, príncipe de Sangar, oficial mayor, Nebuzargán, alto dignatario, y todos los demás oficiales del rey de Babilonia, al verlos Sedecías, rey de Judá, y todos los combatientes emprendieron la huida, saliendo de noche de la ciudad por el camino del jardín real, por la puerta situada entre los dos muros, y tomando el camino del Áraba. Pero las tropas de los caldeos salieron en su persecución y alcanzaron a Sedecías en las estepas de Jericó. Lo prendieron y lo condujeron ante Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Ribla, en el país de Hamat, el cual le sometió a juicio. En Ribla, el rey de Babilonia hizo degollar a los hijos de Sedecías ante sus propios ojos y dio muerte a todos los nobles de Judá. A Sedecías le sacó los ojos y le puso en cadenas para llevarle luego a Babilonia. Los caldeos prendieron fuego al palacio real y a las casas del pueblo, y derruyeron los muros de Jerusalén. Al resto de la población que había quedado en la ciudad, a los que se habían rendido a él y a la gente restante, Nebuzardán, jefe de la escolta real, los deportó a Babilonia, mientras que a la parte de la población que no poseía nada, Nebuzardán, jefe de la escolta, la dejó en la tierra de Judá, dándoles al mismo tiempo viñas y campos. Jeremías en libertad. En cuanto a Jeremías, Nabucodonosor, rey de Babilonia, había dado a Nebuzardán, jefe de la escolta, estas órdenes: tómalo y protégelo, no le hagas mal alguno, sino que has de hacer de él lo que él te indique. Así Nebuzardán, jefe de la escolta, Nebujasgán, alto dignatario, Nergal-Sareser, oficial mayor, y los otros oficiales del rey de Babilonia mandaron a sacar a Jeremías del patio de la guardia y lo entregaron a Godolías, hijo de Agigán, hijo de Safán, para que lo llevase a su casa, y así se quedó en medio del pueblo. Recompensa de Dios a Abdemelec. Estando todavía Jeremías recluido en el patio de la guardia, le había sido dirigida la palabra de parte de Yahvé en estos términos: vete a decir al etíope Abdemelec, así habla Yahvé Sebaot, Dios de Israel, mira, yo voy a cumplir sobre esta ciudad mis palabras de desgracia, que no de ventura. El día en que todo esto se cumpla ante tus propios ojos, aquel día yo te libraré a ti, dice Yahvé, y no caerás en manos de los hombres que temes. Sí, te salvaré, no caerás a espada, sino que la salvación de tu vida será tu botín.
por haber puesto tu confianza en mí, dice Yahvé. Jeremías con Godolías. Palabra dirigida a Jeremías de parte de Yahvé después que fue puesto en libertad en Ramá por Nebuzardán, jefe de la escolta, el cual lo había encontrado arrojado entre los prisioneros de Jerusalén y Judá que eran deportados a Babilonia. El jefe de la escolta tomó aparte a Jeremías y le dijo: Yahvé tu Dios había anunciado la presente desventura sobre este lugar y la ha llevado a cabo. Yahvé ha cumplido todo lo que había dicho porque vosotros pecasteis contra él y no escuchasteis su voz. Por eso os ha sobrevenido todo esto. En cuanto a ti, yo te libro ahora de las cadenas que tienes en las manos. Si quieres venir conmigo a Babilonia, ven, que yo velaré allí por ti, pero si no quieres venir conmigo a Babilonia, quédate. Mira, todo el país está ante ti. Vete a donde prefieras, puedes dirigirte a Godolías, hijo de Ahigán, hijo de Safán, a quien el rey de Babilonia ha puesto al frente de las ciudades de Judá, y quedarte con él en medio del pueblo. Puedes ir también a donde te plazca. Luego el jefe de la escolta le dio provisiones y un regalo, y lo despidió, y Jeremías se fue a Misfa, donde Godolías, hijo de Ahigán, y vivió con él en medio del pueblo que había quedado en el país. Vuelve la calma y la abundancia. En cuanto a los jefes de las tropas que se habían dispersado por el campo con sus hombres, se enteraron de que el rey de Babilonia había puesto al frente del país a Godolías, hijo de Ahigán, y que le había encomendado hombres, mujeres y niños, así como los pobres del país que no habían sido deportados a Babilonia. Se presentaron a Godolías en Misfa, Ismael, hijo de Natanías, Johanán, hijo de Carea, Serayas, hijo de Tanjumet, los hijos de Fai de Netofa, y Jezonías, hijo de Macati, con su gente respectiva. Godolías, hijo de Ahigán, hijo de Safán, les juró a ellos y a su gente: no temáis estar sometidos a los caldeos, quedaos en el país sujetos al rey de Babilonia, y os irá bien. Mirad, yo por mí me quedo en Misfa como representante del país ante los caldeos. Que vengan a nosotros, vosotros recoged la uva, los frutos y el aceite, llenad vuestras tinajas y habitad en las ciudades que vais a ocupar. Asimismo, los demás judíos que estaban en Moab, entre los amonitas en Edom y en todos los otros países, en cuanto se enteraron de que el rey de Babilonia había dejado un residuo en Judá y de que había puesto al frente de ellos a Godolías, hijo de Ahigán, hijo de Safán, regresaron todos ellos de los diversos lugares donde estaban dispersos y vinieron a la tierra de Judá, donde Godolías en Misfa, e hicieron una abundante recolección de vino y frutos. Asechanzas contra Godolías. Johanán, hijo de Carea, y todos los jefes de las tropas que andaban dispersos por el campo se presentaron a Godolías en Misfa y le dijeron: ¿no sabes que Baalís, rey de los amonitas, ha enviado a Ismael, hijo de Natanías, para matarte? Pero Godolías, hijo de Ahigán, hijo de Safán, no dio crédito a estas palabras, y Johanán, hijo de Carea, dijo en secreto a Godolías en Misfa: yo iré y mataré a Ismael, hijo de Natanías, sin que nadie lo sepa. ¿Por qué te he de matar? Significaría la dispersión de todos los judíos que están congregados en torno a ti.
la ruina del resto de Judá, pero Godolías, hijo de Ahigán, dijo a Joanán, hijo de Carea, no hagas eso, porque es falso lo que dices de Ismael. Godolías asesinado por Ismael. En el mes séptimo, Ismael, hijo de Natanías, hijo de Elisama, que era de estirpe real y uno de los grandes del rey, vino con 10 hombres a visitar a Godolías, hijo de Ahigán, en Misfa. Y mientras estaba comiendo con él, Ismael, hijo de Natanías, y los 10 hombres que le acompañaban se levantaron e hirieron a espada a Godolías, hijo de Ahigán, hijo de Safán, matando así a aquel a quien el rey de Babilonia había puesto al frente del país. Otros delitos de Ismael. Ismael mató asimismo a todos los judíos que estaban comiendo con Godolías y a los caldeos. Eran hombres de guerra que se encontraban allí al día siguiente del asesinato de Godolías, del cual todavía nadie estaba enterado. Llegaron de Siquén, de Silo y de Samaria 80 hombres con la barba rapada, los vestidos rasgados y cubiertos de incisiones de duelo, trayendo en sus manos oblaciones e incienso para ofrecerlos en el templo de Yahvé. Ismael, hijo de Natanías, salió de Misfa a su encuentro, llorando todo el camino, y al llegar a su encuentro les dijo, venid donde Godolías, hijo de Ahigán. Pero en cuanto llegaron al centro de la ciudad, Ismael, hijo de Natanías, y sus hombres los degollaron y los arrojaron en una cisterna, aunque hubo 10 de aquellos hombres que dijeron a Ismael, no nos mates, pues tenemos escondidas en el campo provisiones de trigo, cebada, aceite y miel. Y él los respetó y no les hizo morir juntamente con los otros. La cisterna en la que Ismael echó los cuerpos de los hombres matados es la que hizo excavar el rey Asa contra Basa, rey de Israel. Ismael, hijo de Natanías, la llenó de cadáveres. Después llevó preso a todo el resto del pueblo que había en Misfa y a las princesas reales que Nebuzardán, jefe de la escolta, había confiado a Godolías, hijo de Ahigán. Y muy de mañana Ismael, hijo de Natanías, se puso en marcha hacia el país de los Ammonitas. Reacción contra Ismael, pero al enterarse Joanán, hijo de Carea, y todos los jefes de las tropas que le acompañaban de la matanza cometida por Ismael, reunieron a todos los hombres y marcharon contra Ismael, hijo de Natanías. Le encontraron junto al gran estanque de Gabaón. Cuando toda la gente que estaba con Ismael divisó a Joanán, hijo de Carea, y a todos los oficiales que le acompañaban, se llenaron de júbilo, y todos estos los que Ismael había hecho prisioneros en Misfa dieron la vuelta y se pasaron a Joanán, hijo de Carea. Pero Ismael, hijo de Natanías, logró escapar con 8 hombres de Joanán hacia el país de los Ammonitas. Entonces Joanán, hijo de Carea, y todos los oficiales que estaban con él recogieron a todo el resto de la gente que Ismael, hijo de Natanías, se había llevado de Misfa, después de matar a Godolías, hijo de Ahigán, hombres, mujeres y niños, así como a los eunucos traídos por ellos de Gabaón. Partieron e hicieron alto en Camán, cerca de Belén, para continuar después el viaje con ánimo de entrar en Egipto y alejarse de los caldeos, a quienes temían, porque Ismael, hijo de Natanías,
había matado a Godolías, hijo de Agigán, puesto por el rey de Babilonia al frente del país. Consulta a Jeremías sobre la conveniencia de huir a Egipto. Entonces todos los oficiales con Johanán, hijo de Carea, y Azarías, hijo de Masías, y todo el resto del pueblo, grandes y pequeños, se presentaron al profeta Jeremías y le dijeron: acoge por favor nuestros ruegos y pide a Yahvé tu Dios por nosotros por todo este residuo, ya que de tantos como éramos hemos quedado pocos, como estás viendo con tus propios ojos. Y Yahvé tu Dios nos indique el camino que hemos de seguir y lo que debemos hacer. El profeta Jeremías les contestó: os he oído, yo pediré a Yahvé vuestro Dios conforme a vuestros deseos. Cualquier cosa que Yahvé os responda, yo os la comunicaré sin ocultaros nada. Dijeron ellos a Jeremías: sea Yahvé testigo fidedigno y fiel contra nosotros, si no hacemos todo lo que Yahvé tu Dios nos mande a decir por medio de ti, sea como sea, favorable o adversa, nosotros escucharemos la voz de Yahvé nuestro Dios, ante quien te remitimos a ti, y así seremos felices por haber escuchado la voz de Yahvé nuestro Dios. Respuesta de Jeremías: seguir en Palestina. 10 días después fue dirigida a Jeremías la palabra de Yahvé. Entonces él llamó a Johanán, hijo de Carea, a todos los oficiales que le acompañaban y al pueblo entero, desde el más chico al mayor, y les dijo: así habla Yahvé, Dios de Israel, ante quien me habéis remitido para que yo presentara vuestras súplicas. Si seguís en este país, yo os edificaré y no os destruiré. Os plantaré y no os arrancaré, pues ya me he aplacado del castigo que os he infligido. No temáis al rey de Babilonia, a quien tanto miedo tenéis. No le temáis, dice Yahvé, porque yo estoy con vosotros para salvaros y libraros de sus manos. Os haré hallar gracia a sus ojos, y él se compadecerá de vosotros, dejándoos vivir en vuestra tierra. Pero si decís: no queremos vivir en este país, negándoos a obedecer la voz de Yahvé vuestro Dios, si decís: no, nos iremos al país de Egipto, donde no veamos más la guerra, ni oigamos el sonido de la trompeta, ni suframos más hambre, allí nos instalaremos. En tal caso, escucha, oh resto de Judá, la palabra de Yahvé. Así habla Yahvé Sebaot, Dios de Israel: si os obstináis en querer marchar a Egipto y entráis para sentaros allí, la espada que tanto teméis os alcanzará en el país de Egipto, y el hambre que tanto os preocupa os perseguirá allí en Egipto, y allí moriréis. Sí, todos aquellos que se obstinen en marchar a Egipto para vivir allí morirán a espada, de hambre y de peste. Ninguno de ellos sobrevivirá, ninguno podrá escapar al mal que yo mandaré sobre ellos. Pues así habla Yahvé Sebaot, Dios de Israel: como se derramó mi furor y mi indignación sobre los habitantes de Jerusalén, así se derramará mi furor sobre vosotros. Si marcháis a Egipto, seréis objeto de execración, de horror, de maldición, de oprobio, y no volveréis a ver más este lugar. Desobediencia al profeta. Cuando Jeremías terminó de decir al pueblo todas las palabras de Yahvé, su Dios, que Yahvé le había encargado de decirles todas las palabras precedentes, Azarías, hijo de Masías, Johanán, hijo de Carea, y todos los hombres altivos y rebeldes objetaron a Jeremías: tú nos dices mentira, no ha sido Yahvé
nuestro Dios, el que te ha enviado a decir, no vayáis a Egipto para vivir allí, sino Baruc, hijo de Nerías, que te incita contra nosotros con el fin de entregarnos en manos de los caldeos, para que se nos mate o se nos deporte a Babilonia. Respondió Jeremías, resto de Judá, es Yahvé quien os ha hablado. No vayáis a Egipto, tened bien en cuenta que yo os he advertido hoy solemnemente. Habéis comprometido vuestra propia vida al enviarme a Yahvé vuestro Dios, diciendo, ruega por nosotros a Yahvé nuestro Dios, y todo cuanto te diga comunícanoslo para que lo ejecutemos. Mientras que ahora que os lo he comunicado, no habéis querido escuchar la voz de Yahvé vuestro Dios en nada de lo que me ha mandado deciros. Por tanto, sabed bien que moriréis a espada de hambre y de peste en el lugar a donde queréis ir a vivir. Huyen llevándose a Jeremías y Baruc. Pero Johanán, hijo de Carea, todos los oficiales y todo el pueblo no obedecieron la orden de Yahvé de quedarse en el país de Judá. Así pues, Johanán, hijo de Carea, y todos los oficiales tomaron consigo a todo el resto de Judá, que habían vuelto de todas las naciones donde estaban dispersos, a habitar en la tierra de Judá, hombres, mujeres y niños, las princesas reales y cuantas personas había dejado Nebuzardán, jefe de la escolta, con Godolías, hijo de Agigán, hijo de Safán. También se llevaron al profeta Jeremías y a Baruc, hijo de Nerías, y entraron en el país de Egipto, desobedeciendo así la voz de Yahvé, y llegaron hasta Tafnis. Nabucodonosor los alcanzará en Egipto. En Tafnis, Yahvé dirigió su palabra a Jeremías y le dijo, toma en tus manos unas piedras grandes y en presencia de los judíos escóndelas en el cemento de la obra de ladrillo que se halla a la entrada del palacio de Faraón, en Tafnis, y diles, así habla Yahvé Sebaot, Dios de Israel. He aquí que voy a mandar a buscar a mi siervo Nabucodonosor, rey de Babilonia, y pondré su trono sobre estas piedras que he escondido, y él desplegará sobre ellas su dosel. Vendrá y herirá la tierra de Egipto a quien esté destinado a la peste a quien al cautiverio, a quien a la espada, prenderá fuego a los templos de los dioses de Egipto, quemará a los dioses o los deportará, expulgará el país de Egipto como un pastor expulga su capa, y luego se marchará sin que nadie le inquiete, despedazará los obeliscos del templo del sol que se encuentra en On, y entregará las llamas los templos de los dioses egipcios. Último ministerio de Jeremías. Esta es la palabra dirigida a Jeremías respecto de todos los judíos que vivían en el país de Egipto con residencia en Migdol, Tafnis, Nof, así como en la región de Patros. Así habla Yahvé Sebaot, Dios de Israel. Ya habéis visto todos los males que yo he mandado sobre Jerusalén y sobre todas las ciudades de Judá. Hoy son un montón de ruinas sin un alma que habite en ellas, a causa del mal que cometieron para irritarme, quemando incienso y sirviendo a dioses extraños desconocidos de ellos, de vosotros y de vuestros padres. Yo os envié incesantemente sin
sin cansarme a mis siervos los profetas para que os dijeran: no hagáis tales abominaciones que yo aborrezco, pero no quisieron escuchar ni hicieron caso. Ni se convirtieron de su perversidad, dejando de quemar incienso a dioses extraños. Por eso se encendieron mi furor y mi cólera, y consumieron las ciudades de Judá y las calles de Jerusalén, dejándolas convertidas en desolación y ruinas, como lo están actualmente. Ahora pues, así habla Yahvé Sebaot, Dios de Israel: porque cometéis tanto mal contra vosotros mismos, vais a terminar exterminando del seno de Judá a hombres, mujeres, niños y lactantes, hasta que no quede rastro de vosotros, porque me irritáis con las obras de vuestras manos, quemando incienso a dioses extraños en el país de Egipto, a donde habéis venido a vivir, fraguando así vuestro exterminio y convirtiéndoos en maldición y oprobio ante todas las naciones de la tierra. ¿Habéis olvidado acaso las maldades de vuestros padres, las maldades de los reyes de Judá y las de sus mujeres, vuestras propias maldades y las de vuestras mujeres, cometidas en la tierra de Judá y en las calles de Jerusalén? Y sin embargo, hoy es el día en que todavía no han sentido arrepentimiento ni temor alguno, ni han procedido con arreglo a mi ley y mis preceptos que yo promulgué a vosotros y a vuestros padres. Por eso así habla Yahvé Sebaot, Dios de Israel: voy a volver yo mi rostro contra vosotros para vuestra desgracia, y voy a exterminar a toda Judá. Tomaré el resto de Judá, los que se obstinaron en venir a vivir a Egipto, y perecerán todos en la tierra de Egipto. Caerán a espada, morirán de hambre, desde el más pequeño al mayor, a espada y de hambre morirán, y serán objeto de execración, de horror, de maldición, de oprobio. Castigaré a los que viven en Egipto como castigué a Jerusalén con la espada, el hambre y la peste. No escapará ninguno del resto de Judá que se han venido a vivir a Egipto, ni uno solo quedará que vuelva al país de Judá, donde tanto anhelan volver a vivir. No volverán salvo unos pocos fugitivos. Idolatría de los emigrados a Egipto. Entonces todos los hombres que sabían que sus mujeres quemaban incienso a dioses extranjeros, y todas las mujeres que estaban presentes, una gran asamblea, así como todo el pueblo que habitaba en la tierra de Egipto, en Patros, respondieron a Jeremías: la palabra que nos ha dirigido en nombre de Yahvé no queremos escucharla, sino que haremos decididamente todo lo que nos hemos propuesto: quemar incienso y derramar libaciones a la Reina del Cielo, tal como hemos hecho nosotros y como hicieron nuestros padres, nuestros reyes y nuestros príncipes en la ciudad de Judá y en las calles de Jerusalén. Entonces tuvimos pan hasta hartarnos, éramos felices y no veíamos desventuras. Pero desde que hemos dejado de quemar incienso y de derramar libaciones a la Reina del Cielo, carecemos de todo, y por la espada y el hambre nos hemos consumido. Y cuando nosotras, añadieron las mujeres, quemamos incienso y derramamos libaciones a la Reina del Cielo, ¿acaso le hacemos tortas que representan su imagen y le derramamos libaciones a espaldas de nuestros maridos? Entonces Jeremías replicó a todo el pueblo, a los hombres, a las mujeres y a toda la gente que le había respondido así, le dijo:
¿No ha sido acaso el incienso que quemasteis en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, vosotros, vuestros padres y vuestros reyes, vuestros príncipes y el pueblo del país, lo que ha recordado Yahvé y lo que le ha venido a las mientes? Yahvé no podía soportar más la maldad de vuestras acciones y las abominaciones cometidas por vosotros. Por eso vuestro país ha quedado convertido en un desierto objeto de horror y execración, sin ningún habitante, como es el caso presente. La causa de todo esto es que vosotros habéis quemado incienso, pecando así contra Yahvé, y no habéis escuchado su voz ni habéis caminado según su ley, sus preceptos y sus ordenanzas. He aquí por qué os han sobrevenido todas estas desventuras, como en el caso presente. Luego Jeremías continuó dirigiéndose a todo el pueblo y especialmente a las mujeres. Escuchad la palabra de Yahvé, vosotros los de Judá que estáis en el país de Egipto. Así habla Yahvé Sebaot, Dios de Israel, vosotros y vuestras mujeres habéis llevado a cabo con vuestras manos lo que habíais prometido con vuestra boca. Cumpliremos puntualmente los votos que hemos hecho de quemar incienso y derramar libaciones a la Reina del Cielo. Pues bien, cumplid vuestros votos, llevadlos a la práctica, pero escuchad la palabra de Yahvé, todos los de Judá que vivís en el país de Egipto. Yo también juro por mi gran nombre, dice Yahvé, que no se pronunciará más mi nombre en el país de Egipto por ningún judío que diga, vive el Señor Yahvé. He aquí que voy a montar guardia sobre ellos para su daño y no para su bien, y todos los hombres de Judá que están en el país de Egipto perecerán por la espada y el hambre hasta quedar completamente exterminados, salvo unos pocos escapados a la espada que regresarán del país de Egipto a la tierra de Judá. Entonces todo el resto de Judá, venido al país de Egipto a morar en él, sabrán qué palabra se ha cumplido, si la mía o la de ellos. Y ahora os voy a dar la señal, dice Yahvé, de que os he de castigar en este lugar, para que sepáis que mis palabras se cumplirán sin remedio en vosotros para desgracia vuestra. Así habla Yahvé, mirad, voy a entregar al faraón Ofra, rey de Egipto, en manos de sus enemigos, de los que andan buscando su vida, de la misma manera que entregué a Sedecías, rey de Judá, en manos de su enemigo Nabucodonosor, rey de Babilonia, que buscaba su vida. Promesa de protección a Baruc. Palabra que el profeta Jeremías dirigió a Baruc, hijo de Nerías, cuando éste escribió en un rollo estas palabras dictadas de labios de Jeremías, el año cuarto de Joaquín, hijo de Josías, rey de Judá. Así habla Yahvé, Dios de Israel, acerca de ti, Baruc. Tú dices, ay de mí, pues Yahvé acumula en mi pena. Tras dolores estoy agotado de gemir y no encuentro alivio. Así habla Yahvé, le dirás, lo que me había construido lo destruyó, lo que había plantado lo arrancó. Voy a herir a toda la tierra y tú andas buscando para ti cosas extraordinarias. No las busques, pues he aquí que yo voy a mandar desventuras sobre todo mortal, dice Yahvé. A ti te concederé como botín la vida donde quiera que vayas. Profecías contra los pueblos extranjeros. Contra Egipto, derrota del faraón Necao. Palabra de Yahvé dirigida al profeta Jeremías sobre las naciones. Sobre Egipto, contra el ejército del faraón Necao, rey de Egipto, que se encontraba junto al río Éufrates, en Carquemis, y a quien derrotó Nabucodonosor, rey de Babilonia, el año cuarto de Joaquín, hijo de Josías,
el rey de Judá, preparad escudos y paveses, avanzad hacia el combate, aparejad los caballos, montad caballeros, alineaos con los yelmos, bruñid las lanzas, vestíos las corazas. ¿Qué veo? Están asustados, retroceden, sus más valientes batidos huyen a la desbandada sin volver la cabeza, terror por todas partes, dice Yahvé, ni el más veloz podrá escapar, ni el más valiente se salvará. Al norte, a orillas del Éufrates, se precipitan y caen. ¿Quién era aquel que subía como el Nilo, como torrentes de revueltas aguas? Era Egipto que subía como el Nilo, como torrentes de revueltas aguas. Decía, subiré, inundaré la tierra, arrastraré ciudades y habitantes. Adelante, caballos, al asalto, carros, guerreros, avanzad, los etíopes y libios portadores de escudo y los lidios tiradores de arco. Es el día del Señor Yahvé, día de venganza para vengarse de sus enemigos. Su espada devorará, se saciará, se embriagará de la sangre de ellos. Un sacrificio que celebra el Señor Yahvé Sebaot en las tierras del norte junto al río Éufrates. Sube a Galat a buscar bálsamo, oh Virgen hija de Egipto. En vano multiplicarás los remedios, nada podrá curarte. Conocen las naciones tu derrota, la tierra está llena de tus gritos. El guerrero tropieza con el guerrero, caen los dos a la vez. Nabucodonosor invade Egipto. Palabra que Yahvé dirigió al profeta Jeremías cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino con ánimo de batir al país de Egipto. Anunciadlo en Egipto, publicadlo en Migdol, pregonadlo en Nof y en Tafnis. Decid en pie, estate alerta, porque la espada devora en torno tuyo. ¿Cómo? Apir se da a la fuga, no resiste tu toro sagrado. Sí, Yahvé le ha empujado, ha vacilado y ya está en tierra. Unos a otros se dicen, en pie, volvamos a nuestro pueblo, a nuestra patria, lejos de la espada que devora. Dad este nombre al faraón, rey de Egipto, tumulto que llega con retraso por vida mía, dice el rey, cuyo nombre es Yahvé Sebaot, que como el tambor entre los montes, como el Carmelo que domina el mar, alguien ha de venir. Prepara tu hato para el cautiverio, hija moradora de Egipto, pues Nof quedará hecha un desierto, devastada y despoblada. Una novilla magnífica es Egipto. Masún, Tabano del norte. Masún, Tabano del norte, cae sobre ella. También sus mercenarios dentro de ella son como novillos bien cebados, mas ellos también vuelven la espalda y huyen todos a una sin poder resistir, porque cae sobre ellos el día de su infortunio, la hora de su castigo, voz como de serpiente que silba. Sí, avanzan en masa, se echan sobre ella con sus hachas, como si fueran leñadores. Talan su bosque, dice Yahvé, porque son invulnerables, multiplicados más que la langosta. Nadie puede contarlos, la hija de Egipto está cubierta de vergüenza, ha caído en manos de un pueblo del norte. Yahvé Sebaot, Dios de Israel,
ha dicho: voy a castigar a Amón de Tebas, al faraón, a Egipto, con sus dioses y sus diosas, al faraón y a quienes ponen en él su confianza. Los entregaré en manos de aquellos que buscan su vida, en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y en las de sus servidores. Mas después de esto volverá a ser habitado como primero, dice Yahvé. Y tú no temas, siervo mío, Jacob, no tiembles, Israel. Mira, yo te libraré de tierras lejanas y a tu descendencia de su país de exilio. Jacob volverá a vivir en paz y en seguridad, sin que nadie le inquiete. No, no temas, siervo mío, Jacob, dice Yahvé, porque yo estoy contigo. Aniquilaré a todas las naciones donde te he dispersado, mas a ti no te exterminaré, aunque te castigaré según justicia y no te dejaré impune. Contra los filisteos, palabra de Yahvé que fue dirigida al profeta Jeremías acerca de los filisteos antes que el faraón tomase Gaza. Así habla Yahvé: he aquí que suben aguas del norte, es un río desbordante que inunda el país y cuanto encierra. Las ciudades y sus habitantes gritan, los hombres lanzan gemidos, todos los habitantes del país. Al sonar de los cascos de sus caballos, al trepidar de sus carros, al estrépito de sus ruedas, los padres no se vuelven ya a sus hijos, sus brazos se desploman por este día que llega, para ruina de todos los filisteos, para exterminar a Tiro y a Sidón, todos los aliados que les quedan. Sí, Yahvé extermina a los filisteos, los restos de la isla de Caftor. Gaza ha sido rasurada, Ascalón está en silencio, y tú, Asdod, resto de los enaquitas, ¿hasta cuándo te harás incisiones? Oh espada de Yahvé, nunca descansarás. Vuelve a tu vaina, detente, cálmate. ¿Cómo se va a calmar si Yahvé le ha dado órdenes? Contra Ascalón y la costa del mar, allí la ha destinado. Contra Moab. Sobre Moab, así habla Yahvé Sebaot, Dios de Israel: ay de Nebo, que ha sido devastado, cubierta de vergüenza, Kiriat Jearim, que ha sido tomada, avergonzada en ruinas la ciudadela. No existe ya la gloria de Moab. En Esbón se maquina su infortunio. Vamos a suprimirla de entre las naciones. También tú, Madmen, vas a caer. Ya la espada está vuelta contra ti. Gritos salen de Horonaín. Devastación, ruina inmensa. Moab está aplastada, se anuncia gritos hasta en Segor. Ay, la cuesta de Luit, la suben llorando. Ay, por la bajada de Horonaín, se oyen gritos de angustia. Escapad, salvaos, sed como el onagro en el desierto. Sí, por haber confiado en tus obras y tesoros, también tú serás tomada. Camos irá al destierro y junto con sus sacerdotes y sus príncipes invadirá el devastador toda la ciudad, sin que se escape una sola. El valle será devastado, saqueada la llanura. Como ha dicho Yahvé, dad una tumba a Moab, porque está totalmente devastada. Sus ciudades son como un desierto, nadie ya habita en ellas. Maldito aquel que hace la obra de Yahvé con negligencia. Maldito el que retira su espada de la sangre. Tranquilo ha vivido Moab desde su juventud, descansaba como vino en su pozo, sin haber sido trasvasada jamás, sin haber partido al destierro. Por ello ha conservado su saber y su aroma no se ha alterado. Pero he aquí que vienen días, dice Yahvé, en que le mandaré trasvasadores para que la trasvasen.
vaciarán sus ánforas y harán pedazos sus tinajas. Entonces Moab se avergonzará de Camos, como Israel se avergonzó de Beel, donde había puesto su confianza. ¿Cómo podéis decir, somos aguerridos valientes en el combate? El devastador de Moab avanza contra sus ciudadelas. La flor de su juventud va a bajar al matadero, dice el rey, cuyo nombre es Yahvé Sebaot. Cerca está la ruina de Moab, su desventura está ya encima. Compadecedle vosotros sus vecinos, todos los que su nombre conocéis, decid cómo se ha hecho pedazos el bastón potente, el cetro glorioso. Desciende de tu esplendor, siéntate en el suelo duro, oh hija habitante de Dibón, porque el devastador de Moab sube contra ti y abate tus fortalezas. Tenle en el camino y Otea, moradora de Aroer, pregunta al fugitivo, al escapado, di, ¿qué ha sucedido? Moab está avergonzada por su desastre. Ululat, gritad, anunciad en el Arnón que Moab ha sido devastada. Ha llegado el juicio sobre el país de la meseta, sobre Elón, Hasa y Mefat, Dibón, Nebón, Blataín, Kiriait, Jearín, Bet-Gamui, Bet-Gamul, Bet-Maón, Cariot, Bosra, y sobre todas las ciudades del país de Moab, tanto próximas como lejanas. Ha sido roto el cuerno de Moab, su brazo se ha quebrado, dice Yahvé. Emborrachadlo, porque se ha levantado contra Yahvé, y Moab se revuelve en su vómito, y sea objeto de burla también él. ¿No ha sido Israel para ti un objeto de burla? ¿Has sido sorprendido entre ladrones para que menees la cabeza siempre que hablas de él? Abandonad las ciudades, retiraos a las rocas. Habitantes de Moab, sed como la paloma que supone su nido en las paredes de los precipicios. Conocemos el orgullo de Moab, el muy orgulloso, su orgullo, su arrogancia, su insolencia, la altivez de su corazón. Conozco bien su arrogancia, dice Yahvé, hueca en su palabrería, huecas sus obras. Por eso me lamento por Moab entero clamo. Gimo por los hombres de Kir Jeres, más que por Jazer lloro por ti. Viña de Sigma, tus sarmientos se alargaban más allá del mar, hasta Jazer llegaban. Sobre tu cosecha y tu vendimia ha caído el devastador, han desaparecido el gozo y la alegría de las campiñas de Moab. He hecho que falte el vino en las cubas. El pisador no pisa ya, ni resuenan los cantos de alegría. Los gritos de Esebón y de Elealé llegan hasta Hasa, se grita desde Segor hasta Oronaín y Eglat-Selisa, pues también las aguas de Ninri se convierten en un desierto. Yo exterminaré de Moab, dice Yahvé, aquellos que ofrecen sacrificios en los altos lugares y queman incienso a sus dioses. Por eso mi corazón gime por Moab como una flauta por los habitantes de Kir Jeres. Gime mi corazón como una flauta. Se ha perdido el tesoro acumulado, toda cabeza está rasurada, toda barba cortada, en todas las manos hay incisiones, en todos los lomos un saco, en todas las terrazas de Moab, en sus plazas no hay más que lamentos, porque he hecho pedazos a Moab como vasija inútil, dice Yahvé.
¡Ay, cómo ha quedado roto, gemid! ¡Cómo ha vuelto Moab la espalda vergonzosamente! Moab se ha convertido en la irrisión, el horror de todos sus vecinos. Pues así habla Yahvé. He aquí que planea como un águila y despliega sus alas sobre Moab. Han sido tomadas las ciudades, ocupadas las fortalezas, y el corazón de los guerreros de Moab es en este día como el corazón de una mujer en parto. Moab será exterminado de entre los pueblos por haberse erguido contra Yahvé. Terror, foso y lazo sobre ti, habitante de Moab, dice Yahvé. Quien escape al terror caerá en el foso, y quien salga del foso quedará prendido en el lazo. Sí, traeré todo esto sobre Moab en el año de su castigo, dice Yahvé. Al abrigo de Hesebón se detienen, extenuados los fugitivos. Pero un fuego sale de Hesebón, una llama del palacio de Sihor, que devora las sienes de Moab, el cráneo de esta gente revoltosa. Ay de ti, Moab, estás perdido, pueblo de Camos, tus hijos son llevados al exilio y tus hijas al cautiverio, pero yo cambiaré la suerte de Moab en días futuros, dice Yahvé. Hasta aquí el juicio sobre Moab. Contra los ammonitas, sobre los hijos de Amón, así habla Yahvé. ¿No tiene acaso hijos Israel? ¿No tiene herederos? ¿Por qué Melcón ha heredado a Gad y su pueblo ocupa sus ciudades? Por eso he aquí que vienen días, dice Yahvé, en que haré resonar contra Ratbat de Admón el grito de guerra. Quedará convertida en un montón de ruinas y sus hijas serán incendiadas. Entonces Israel despojará a sus despojadores, dice Yahvé. Gime Hesebón, pues ha sido devastado Jal. Chillad, hijas de Rabat, vestíos de saco, llorad, vagad, haciéndoos incisiones, porque Melcón será llevado al cautiverio junto con sus sacerdotes y sus príncipes, para que te glorias de tus valles, hija desleal, confiada en tus tesoros, decías, ¿quién va a venir contra mí? Yo haré venir contra ti el terror por todas partes, dice Yahvé Sebaot. Seréis dispersados cada uno por su lado sin que nadie congregue a los que huyen. Pero después de esto cambiaré la suerte de los hijos de Amón, dice Yahvé. Contra Edom, sobre Edom, así habla Yahvé Sebaot. No hay ya sabiduría en Temán. Se ha esfumado el consejo de los cuerdos, se ha perdido su sabiduría. Huid, volved la espalda, buscad sitios recónditos, habitantes de Dedán, pues voy a traer sobre Esau su ruina. La hora de su castigo, si vienen sobre ti, vendimiadores, no dejarán nada de rebusco. Si ladrones por la noche saquearán cuanto les plazca. Si yo despojo a Esau, descubro sus rincones, y no podrá ocultarse su estirpe cercenada, ya no existe. De sus vecinos ninguno hay que diga, déjame a tus huérfanos. Yo los haré vivir y tus viudas tengan confianza en mí. Pues así habla Yahvé, mira que los que no estaban destinados a beber el cáliz tendrán que beberlo y tú vas a quedar impune. No, no quedarás impune, lo beberás sin remedio, pues por mí mismo he jurado, dice Yahvé, que Bosra quedará hecha un desierto, un horror, un oprobio, una maldición, y todas sus ciudades serán ruinas perpetuas. He recibido de Yahvé un mensaje, un heraldo ha sido enviado a las gentes. Congregaos, marchad contra este pueblo en pie para la guerra, pues mira, yo te he hecho pequeño entre los pueblos, despreciable entre los hombres, el infundir terror, la soberbia de tu corazón. Te ha engañado tú que habitas en las cuevas.
de las rocas y te agarras en las vetas de los montes. Aunque pusieses tu nido en lo alto como el águila, de allí te precipitaría, dice Yahvé. Edom quedará hecho un horror. Todo el que por allí pase quedará estupefacto y silbará al contemplar todas sus llagas, como en la destrucción de Sodoma y Gomorra y de las ciudades vecinas, dice Yahvé. No quedará allí nadie, ni un alma volverá a morar allí. Como un león que sube del esplendor del Jordán a un pasto de perenne verdor, así en un instante los haré salir de allí y estableceré a quien me plazca. Pues ¿quién hay como yo? ¿Quién me podrá citar a juicio? ¿Quién es el pastor que me pueda hacer frente? Escuchad pues la decisión que ha tomado contra Edom Yahvé y sus proyectos contra los habitantes de Temán. Sí, serán arrastrados cual débiles ovejas y ante ellos sus pastos temblarán de espanto. Al estruendo de su caída se estremece la tierra y el eco resuena hasta en el mar rojo. He aquí que se remonta y planea como un águila y despliega sus alas sobre Bosra, y el corazón de los guerreros de Edom será aquel día como el corazón de una mujer en parto. Contra Damasco. Sobre Damasco confundidas están Amat y Ariat. Han recibido una mala noticia, están agitadas como el mar, turbadas sin poder sosegarse. Damasco, amedrentado, se dispone a escapar, el terror le invade, presa de angustia y de dolores, como mujer en parto. ¡Ay, qué desolada está la ciudad famosa! La ciudad alegre, sí, en sus plazas caerán sus jóvenes, y todos sus guerreros perecerán aquel día. Dice Yahvé Sebaot, yo prenderé fuego a las murallas de Damasco y devorará los palacios de Ben-Hadad. Contra las tribus árabes. Contra las tribus árabes, sobre Cedar y los reinos de Jasor, derrotados por Nabucodonosor, rey de Babilonia, así habla Yahvé: en pie, subid contra Cedar, abatid a los hijos de Oriente, sean ocupados sus tiendas y rebaños, sus toldos y todo su bagaje, sean robados sus camellos y se grite sobre ellos terror por todas partes. Huid, salid a prisa, buscad sitios recónditos, habitantes de Jasor, dice Yahvé, porque Nabucodonosor, rey de Babilonia, ha formado contra vosotros un proyecto, ha urdido un plan contra vosotros. En pie, subid contra un pueblo tranquilo que vive confiado, dice Yahvé, que no tiene puertas ni cerrojos y habita solitario. Serán sus camellos el botín, sus ganados incontables la presa. Yo esparciré a los cuatro vientos a estos beduinos de rapadas sienes, y de todas partes les traeré su ruina, dice Yahvé. Jasor quedará como guarida de chacales, un desierto para siempre, nadie más habitará en ella, ni un alma volverá a vivir allí. Contra Elán. Palabra de Yahvé dirigida al profeta Jeremías sobre Elán, al comienzo del reinado de Sedecías, rey de Judá. Así habla Yahvé Sebaot: he aquí que yo rompo el arco de Elán, nervio de su poder. Traeré sobre Elán los cuatro vientos de los cuatro vértices del cielo. A todos estos vientos los dispersaré, y no habrá nación a donde no lleguen. Fugitivos de Elán, haré temblar a Elán ante sus enemigos, frente a los que buscan su vida. Traeré sobre ellos la desgracia, el furor de mi cólera,
dice Yahvé, haré que la espada los persiga hasta que yo los haya exterminado. Pondré mi trono en Elán y extirparé de allí rey y príncipes, dice Yahvé, pero en días futuros yo cambiaré la suerte de Elán, dice Yahvé, contra Babilonia, su caída y liberación de Israel. Palabra pronunciada por Yahvé sobre Babilonia y sobre el país de los caldeos por boca del profeta Jeremías. Anunciadlo entre las naciones, publicadlo, izad una señal, pregonadlo, no ocultéis nada, gritad, ha sido tomada Babilonia, confundido Bel, Marduk vencido, avergonzadas sus imágenes, destruidos sus ídolos, pues desde el norte avanzad contra ella un pueblo que convertirá en un desierto su tierra, y nadie más habitará allí. Hombres y bestias han huido, se han desvanecido. En aquellos días, en el tiempo aquel, dice Yahvé, volverán los hijos de Israel y con ellos los hijos de Judá. Harán su camino llorando en busca de Yahvé su Dios, preguntarán el camino hacia Sión y hacia allí dirigirán su rostro. Venid, unámonos a Yahvé con una alianza eterna que no se olvide más. Rebaño perdido era mi pueblo, sus pastores lo extraviarán, le hacían vagar por las montañas, de monte en colina caminaba, olvidando su aprisco. Todo el que lo encontraba lo devoraba y sus enemigos decían, ningún mal en esto hacemos porque han pecado contra Yahvé, pasto de justicia, esperanza de sus padres. Huid de Babilonia, salid del país de los caldeos, sed como machos cabríos a la cabeza del rebaño. Pues ved que yo suscito y lanzo contra Babilonia una coalición de grandes pueblos que llegan del norte. Caerán sobre ella y por allí será conquistada, sus flechas como de expertos guerreros no caerán en el vacío. La Caldea será saqueada, los despojadores se hartarán, dice Yahvé. Exultad si queréis, saltad de gozo, saqueadores de mi herencia, brincad como becerros en el prado, como caballos relinchad, qué grande será la confusión de vuestra madre, avergonzada quedará la que os dio a luz. Vedla, la última de las naciones, desierto, aridez, estepa despoblada por la ira de Yahvé, será una total desolación. Todos los que pasen por Babilonia quedarán atónitos y silbarán a la vista de sus muchas llagas. Alineaos en torno a Babilonia, todos los que tensáis el arco, tirad contra ella sin ahorrar saetas, porque ha pecado contra Yahvé, lanzad gritos por todas partes contra ella. Ya alarga su mano, caen sus torres, se desploman sus murallas. Esta es la venganza de Yahvé, vengaos de ella. Haced como ella hizo, exterminad de Babilonia al sembrador y al que empuña la hoz en tiempo de la siega. Ante la espada destructora, cada uno hacia su pueblo se dirija, cada cual escape a su país. Regreso de Israel, oveja descarriada era Israel, acosada por leones. Primero la devoró el rey de Asiria, luego Nabucodonosor, rey de Babilonia, le ha quebrado los huesos. Por eso así habla Yahvé Sebaot, Dios de Israel, yo castigaré al rey de Babilonia y a su país como castigue al rey de Asiria, y haré volver a Israel a su pasto, y pacerá en el Carmelo y el Basán, y en los montes de Efraín y Galat,
volverá a hartarse en aquellos días, en el tiempo aquel, dice Yahvé, se buscará la iniquidad de Israel, y ya no existirán los pecados de Judá, y no se encontrarán, pues yo perdonaré a los que haya dejado. La espada del Señor contra Babilonia. Sube al país de Merataín, sube contra él y contra los habitantes de Pecot. Empuña la espada, extermínalos, dice Yahvé, ejecuta mis órdenes. Clamor de guerra en el país, desastre inmenso, como ha sido roto, hecho pedazos el martillo de toda la tierra, como ha quedado hecha un horror Babilonia entre las naciones. Te he tendido un lazo y has quedado presa, Babilonia, sin que lo advirtieses. Has sido prendida y dominada por haber provocado a Yahvé. Yahvé ha abierto su arsenal y ha sacado las armas de su cólera, pues el Señor Yahvé Sebaot va a operar en el país de los caldeos. Venid de todas partes contra ella, abrid sus graneros, amontonad el botín como haces y destruidlo. No quede resto de ella, degollad todos sus toros, bajen al matadero. Ay de ellos, que ha llegado su día, la hora de su castigo. Oís, fugitivos, y escapaos del país de Babilonia. Vienen a anunciar en Sión la venganza de Yahvé, nuestro Dios. Convocad contra Babilonia a los arqueros. Vosotros todos los que tensáis el arco, acampad en torno a ella, que no tenga escape. Pagadle con arreglo a sus obras todo lo que ella hizo, haced con ella, pues se ha insolentado contra Yahvé, contra el Santo de Israel. Por eso caerán en sus calles sus jóvenes, y todos sus guerreros perecerán aquel día, dice Yahvé. Aquí estoy contra ti, oh insolencia, dice el Señor Yahvé Sebaot. Ha llegado tu día, la hora de tu castigo. Temblará la insolencia y caerá sin tener quien la levante. Prenderé fuego a sus ciudades y lo devorará todo en torno. Así habla Yahvé Sebaot. Deprimidos están los hijos de Israel y con ellos los hijos de Judá. Todos los que lo han hecho cautivos los retienen y se resisten a soltarlos. Mas su Redentor es poderoso, Yahvé de los ejércitos su nombre. Él sabrá defender la causa de ellos a fin de dar paz al país e inquietud a los habitantes de Babilonia. Espada contra los caldeos, dice Yahvé, contra los habitantes de Babilonia, contra sus jefes y sus sabios. Espada sobre sus adivinos, que se hagan necios, espada sobre sus guerreros que cojan pánico, espada sobre sus caballos y sus carros, y sobre toda la amalgama de gentes que hay en medio de ella, para que sean como mujeres, espada sobre sus tesoros que sean saqueados, espada sobre sus aguas que se sequen, porque es un país de ídolos y están locos por sus espantapájaros. Y están locos por sus espantajos. Por eso allí habitarán las fieras y los chacales. Las avestruces tendrán allí su morada. No volverá a ser habitada jamás ni repoblada en todas las generaciones, como en la destrucción de Sodoma y Gomorra y de las ciudades vecinas, dice Yahvé.
No quedará allí nadie, ni un alma volverá a morar allí. Medos y persas contra Babilonia. He aquí viene un pueblo del norte, una gran nación, reyes numerosos se levantan desde los confines de la tierra. Empuñan arco y jabalina, son bárbaros e inexorables. Su ruido es como el bramido del mar, van a caballo armado cada uno para la guerra contra ti, hija de Babilonia. El rey de Babilonia ha tenido noticia y han caído sus brazos. Le ha invadido la angustia, dolores como de mujer en parto, como un león que sube del esplendor del Jordán a un pasto del perenne verdor, así en un instante les hará salir de allí y estableceré a quien me plazca. Pues ¿quién hay como yo? ¿Quién me podrá citar a juicio? ¿Quién es el pastor que me puede hacer frente? Escuchad pues la decisión que ha tomado Yahvé contra Babilonia y sus proyectos contra el país de los caldeos. Sí serán arrastrados cual débiles ovejas y ante ellos sus pastos temblarán de espanto. Al estruendo de la caída de Babilonia se estremece la tierra y el eco resuena entre las naciones. El Señor contra Babilonia. Así habla Yahvé, he aquí que voy a suscitar contra Babilonia y contra los habitantes de Deb Camay el espíritu de un exterminador, y mandaré a Babilonia aventadores para aventarla y limpiar su país, pues la van a asediar por todas partes en el día de la desgracia. No entese el arquero su arco, ni se cubra con su coraza, no perdonéis a sus jóvenes, aniquilad todo su ejército, caigan muertos en el país de los caldeos, atravesados en las calles de Babilonia, porque su tierra está llena de delitos contra el Santo de Israel, pero Israel y Judá no están viudas de su Dios, Yahvé Sebaot. Visión de la ruina de Babilonia. Huid de Babilonia, cada cual salve su vida, no perezcáis en su castigo, porque es la hora de la venganza de Yahvé y va a pagarle como se merece. Una copa de oro era Babilonia en las manos de Yahvé. Toda la tierra emborrachada de su vino bebieron las naciones y por eso deliraban. De repente ha caído Babilonia y se ha hecho pedazos. Ululad sobre ella, tomad bálsamo para su dolor. ¿Acaso se cure? Queríamos curar a Babilonia, pero no se ha curado. Dejémosla y marchémonos cada uno a nuestra tierra. Si su condenación llega hasta el cielo, se eleva hasta las nubes. Yahvé ha hecho resplandecer nuestra justicia. Venid, contemos en Sión la obra de Yahvé nuestro Dios. Afilad las saetas, llenad las aljabas. Yahvé ha excitado el espíritu del rey de los Medos y su plan contra Babilonia es destruirla. Esta es la venganza de Yahvé, la venganza por su templo. Contra los muros de Babilonia izad bandera, reforzad la guardia, apostad centinelas, tended emboscadas, pues Yahvé tenía un proyecto y ha ejecutado lo que había anunciado contra los habitantes de Babilonia. Oh tú que moras a orillas de aguas abundantes, cuajada de tesoros, ha llegado tu fin, el término de tu destino. Babilonia fue instrumento de Dios. Yahvé Sebaot ha jurado por sí mismo: yo te inundaré de hombres como de langostas y levantarás sobre ti el grito de triunfo. Él ha hecho la tierra con su poder. Ha asentado al mundo con su sabiduría y con su inteligencia ha desplegado los cielos. A su voz se acumulan las aguas en el cielo,
hace subir las nubes del extremo de la tierra, para la lluvia produce los relámpagos y saca de sus depósitos el viento. Entonces todo hombre se siente estúpido, insensato, todo orfebre se avergüenza de su ídolo, porque lo que ha fundido no es más que mentira, que carece de aliento. Cosa vana son obras ridículas, en el tiempo de su castigo desaparecerán. No es así la porción de Jacob, porque él ha formado el universo e Israel es la tribu de su heredad. Su nombre es Yahvé Sebaot. Tú has sido un martillo en mis manos, un arma de guerra. Contigo he machacado las naciones, contigo he destruido muchos reinos, contigo he machacado caballo y caballero, contigo he machacado carro y conductor, contigo he machacado hombre y mujer, contigo he machacado anciano y niño, contigo he machacado joven y doncella, contigo he machacado rebaño y pastor, contigo he machacado labrador y yunta, contigo he machacado gobernadores y magistrados, pero a vuestros propios ojos yo haré pagar a Babilonia y a todos los habitantes de Caldea todo el mal que han hecho a Sión, dice Yahvé. Aquí estoy contra ti, montaña destructora, dice Yahvé, que arrasas toda la tierra. Voy a extender mi mano contra ti, te haré rodar de lo alto de las rocas y te convertiré en monte calcinado. No se volverá a sacar de ti piedra angular ni piedra de cimiento, pues quedarás como desolación perpetua, dice Yahvé. Los pueblos contra Babilonia, alzad bandera por la tierra, tocad la trompeta entre las naciones, preparad pueblos contra ella, convocad contra ella a los reinos de Ararat, Menní y Ascenez. Enviad contra ella el oficial de reclutamiento, lanzad los caballos como langostas insurtas. Preparad naciones para atacarla a los reyes de Media, a sus gobernadores, a todos sus sátrapas y a todo el territorio de su imperio. Tiembla la tierra y se estremece porque se cumple el decreto de Yahvé contra Babilonia, reducir el país de Babilonia a un desierto despoblado. Han dejado de luchar los guerreros de Babilonia, se han refugiado en las fortalezas, están agotadas sus fuerzas, se han convertido en mujeres, han sido incendiadas sus moradas, hechos pedazos sus cerrojos, se ven correr correo tras correo, mensajero tras mensajero para anunciar al rey de Babilonia que ha sido tomada su ciudad por todos lados, que los vados han sido ocupados, incendiados los baluartes y que los combatientes son presa de pánico. Pues así habla Yahvé Sebaot, Dios de Israel. La hija de Babilonia es como una era en la época en que se la pisa. Dentro de poco llegará para ella el tiempo de la cosecha. La justicia del Señor me ha devorado, me ha consumido. Nabucodonosor, rey de Babilonia, me ha dejado como un plato vacío, me ha tragado lo mismo que un dragón, ha llenado su vientre con mis mejores trozos. Caigan sobre Babilonia mis ultrajes y mis penas, dice el pueblo de Sión, sobre los habitantes de Caldea, mi sangre. Exclama Jerusalén, por eso así habla Yahvé. Mira, yo tomo en mis manos tu causa y ejecutaré por ti la venganza.
Haré que se seque su río y agotaré sus fuentes. Babilonia quedará hecha un montón de piedras, guarida de chacales, horror y rechifla, vacía de habitantes. A una rugen como leones, gruñen como leoncillos. Cuando tengan calor les serviré bebidas, los emborracharé hasta que se aturdan y caigan en sueño eterno, para no despertar jamás, dice Yahvé. Los llevaré como corderos al matadero, como carneros y machos cabrios. Elegía sobre la ruina de Babilonia. ¿Cómo ha sido tomada y conquistada la que era gloria de toda la tierra? ¿Cómo ha quedado hecha un horror? Babilonia entre las naciones. Ha subido el mar sobre Babilonia. La ha ahogado bajo la masa de sus olas. Sus ciudades se han trocado en un desierto, en tierra árida, en estepa. Nadie ya morará allí, ni un alma volverá a pasar por ella. Dios destruirá los ídolos. Yo visitaré a Bel en Babilonia y arrancaré lo que ha tragado de sus fauces. Hacia él no afluirán nunca más las naciones. Ya se ha desplomado la muralla de Babilonia. Sal de en medio de ella, pueblo mío, y cada cual salve su vida del ardor de la ira de Yahvé. No desmaye vuestro corazón, ni os asustéis de las noticias que circularán por el país, pues un año correrá un rumor y al año siguiente otro. La violencia campeará en el país y un tirano suplantará a otro. Por eso he aquí que vienen días en que visitaré a los ídolos de Babilonia. Toda su tierra se avergonzará y todas sus víctimas yacerán en medio de ella. Entonces exultarán por Babilonia el cielo y la tierra y cuanto encierran, porque del norte llegan contra ella los devastadores, dice Yahvé. Babilonia tiene que caer también por los caídos de Israel. Como por Babilonia cayeron los muertos de toda la tierra, vosotros los escapados de la espada, salid, no os detengáis, acordaos de Yahvé en esta tierra lejana, y venga Jerusalén a vuestra mente. Estamos confundidos escuchando insultos, la vergüenza ha cubierto nuestros rostros, porque han entrado extranjeros en los santos lugares del templo de Yahvé. Por eso he aquí que vienen días, dice Yahvé, en que yo castigaré a sus ídolos, y en toda su tierra germinarán los caídos. Aunque Babilonia se elevara hasta el cielo e hiciera inaccesibles sus baluartes, de mi parte le alcanzarán los devastadores, dice Yahvé. Escuchad, agudos gritos salen de Babilonia, un gran estrago del país de los caldeos. Es que Yahvé devasta Babilonia y pone fin a su gran ruido, por más que sus olas rujan como las grandes aguas y resuene el estruendo de su voz, pues un devastador cae sobre Babilonia y son apresados sus guerreros, rotos sus arcos. Porque Yahvé es el Dios de las retribuciones y paga meticulosamente. Yo emborracharé a sus príncipes y a sus sabios, a sus gobernadores, sátrapas y guerreros, y dormirán un sueño eterno para no despertar. Dice el rey cuyo nombre es Yahvé Sebaot. Así habla Yahvé Sebaot. La ancha muralla de Babilonia será totalmente arrasada y sus altas puertas consumidas por el fuego. Así los pueblos se fatigan por nada y las naciones se cansan para el fuego. La profecía tirada al Éufrates.
orden dada por el profeta Jeremías a Seraía, hijo de Nería, hijo de Masaía, cuando partió con Sedecías, rey de Judá, Babilonia, el año cuarto de su reinado. Seraía era el mayordomo de viaje. Jeremías había escrito en un libro todo el mal que había de sobrevenir a Babilonia. Todas estas palabras escritas acerca de Babilonia, dijo pues Jeremías a Seraía: cuando llegues a Babilonia, cuida de pronunciar todas estas palabras y dirás: oh Yahvé, tú mismo has sentenciado que este lugar será destruido y que nadie lo volverá a habitar, ni hombre ni bestia, sino que será un perpetuo desierto. Y cuando hayas terminado de leer este libro, atarás a él una piedra y lo tirarás al fondo del Éufrates, diciendo: así se hundirá Babilonia, para no volver a resurgir de la desgracia que yo haré caer sobre ella. Hasta aquí las palabras de Jeremías. Epílogo. La toma de Jerusalén. 21 años tenía Sedecías cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 11 años. Su madre se llamaba Jamital, hija de Jeremías, nativo de Libna. Hizo lo malo a los ojos de Yahvé, exactamente como había hecho Joaquín. Lo que sucedió en Jerusalén y Judá fue a causa de la ira de Yahvé, hasta llegar a rechazarla de su presencia. Sedecías se rebeló contra el rey de Babilonia. Y en el año 9 de su reinado, el día 10 del 10º mes, Nabucodonosor, rey de Babilonia, llegó con todo su ejército contra Jerusalén, acampó junto a ella y levantó alrededor un terraplén de asedio. La ciudad estuvo cercada hasta el año 11 de Sedecías, el día 9 del mes cuarto, debido al hambre que se apoderaba de la ciudad y a la falta de víveres para la población. Se abrió una brecha en el muro de la ciudad y el rey y todos los hombres de guerra salieron huyendo durante la noche por el camino de la puerta situada entre los dos muros, junto al jardín del rey. Los caldeos cercaban la ciudad y tomaron el camino del Araba. Fin de Sedecías, pero el ejército de los caldeos salió en persecución del rey y dieron alcance a Sedecías en la llanura de Jericó, y todos sus hombres lo abandonaron y se dispersaron. Prendieron pues al rey y lo llevaron a Ribla, en la región de Hamat, ante el rey de Babilonia, el cual pronunció sentencia contra él. El rey de Babilonia mandó degollar a los hijos de Sedecías ante sus propios ojos. Asimismo degolló en Ribla a todos los dignatarios de Judá. Luego hizo sacar los ojos a Sedecías y a arrojarlo con grillos. Finalmente el rey de Babilonia le llevó a Babilonia y le metió en la cárcel, donde estuvo hasta el día de su muerte. El templo incendiado y despojado. El día 10 del 5º mes era el año 19 de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Llegó a Jerusalén Nebuzardán, jefe de la escolta y al servicio personal del rey de Babilonia, y prendió fuego al templo de Yahvé, al palacio real y a todas las casas
de Jerusalén. Las tropas caldeas que estaban a las órdenes del jefe de la escolta demolieron toda la muralla de Jerusalén. Nebuzardán, jefe de la escolta, deportó al resto del pueblo que había quedado en la ciudad, a los que se habían pasado al rey de Babilonia y a todos los artesanos que quedaban. Sin embargo, Nebuzardán, jefe de la escolta, dejó parte de los pobres del país como viñadores y agricultores. Los caldeos hicieron pedazos las columnas de bronce del templo de Yahvé, así como las basas y el mar de bronce que había en el templo de Yahvé, y se llevaron todo el bronce a Babilonia. Cogieron también las ollas, las paletas, los cuchillos, los aspersorios, los acetres y todos los demás utensilios de bronce utilizados para el culto. El jefe de la escolta se llevó también los barreños, los braseros, los aspersorios, las ollas, los candelabros, los acetres y las pateras de libaciones, todo lo que era de oro y plata. En cuanto a las 2 columnas, al mar único, a las 12. En cuanto a las 2 columnas, al mar único, a los 12 bueyes de bronce que estaban debajo del mar y a las brasas que había hecho el rey Salomón para el templo de Yahvé, era imposible calcular lo que pesaba el bronce de todo esto. Por lo que hace a las columnas, tenía cada una de ellas 18 codos de altura, 12 de circunferencia y 4 dedos de espesor. Por dentro estaban vacías. La coronaba un capitel de bronce de 5 codos de alto y rodeado todo él en forma de corona por una red y granadas. Todo ello de bronce. La otra columna era igual, con el mismo número de granadas. Las granadas que pendían eran 96. El total de las granadas diseminadas en torno a la red era de 100. Número de los deportados. El jefe de la escolta apresó al sumo sacerdote Seraya, al segundo sacerdote Sefonías y a los 3 guardianes del umbral. Entre los ciudadanos hizo prisionero a un eunuco, comisario de los hombres de guerra, y a 7 familiares del rey que fueron encontrados en la ciudad, al secretario del jefe del ejército encargado del reclutamiento y a 60 hombres del pueblo que se encontraban en la ciudad. Nebuzardán, jefe de la escolta, los hizo prisioneros y los condujo a Ribla ante el rey de Babilonia, y el rey de Babilonia los hizo matar en Ribla, en la región de Emat. Así fue deportado Judá lejos de su tierra. El número de los deportados por Nabucodonosor es el siguiente. En el año 7, 3023 judíos. El año 18 de Nabucodonosor fueron deportadas de Jerusalén 832 personas. El año 23 de Nabucodonosor, Nebuzardán, jefe de la escolta, deportó 745 judías. En total 4.600 personas. Deportación del rey Joaquín. En el año 37 de la deportación de Joaquín, rey de Judá, el día 25 del 12º mes, Evil-Merodach, rey de Babilonia, el año de su subida al trono, indultó a Joaquín, rey de Judá, y lo sacó de la cárcel. Le habló amigablemente y le otorgó un trono más alto que el de los otros reyes que estaban con él en Babilonia. Mudó también sus ropas de cárcel y lo hizo sentar a su mesa los días restantes de su vida, y el rey de Babilonia proveyó a su subsistencia cotidiana mientras duró su vida hasta el día de su muerte.
Bueno, amigas y amigos, hasta aquí esta cuarta y última parte de Jeremías. Si os agrada mi trabajo, agradeceré vuestros likes para que la plataforma de YouTube comparta mis vídeos entre más personas. En la parte de abajo tenéis los comentarios. Siempre es agradable leer comentarios positivos. Bueno, amigas y amigos, os mando un saludo a todas y a todos. Hasta muy pronto.